Sí, fíjate que dices algo bien interesante. Yo creo que gran parte de los actos de corrupción se da precisamente a partir de que los procesos administrativos son muy complejos, ¿no? Son muy complejos, tan complejos que a veces el ciudadano no los conoce, Ok. no sabe de los procesos administrativos Ujú. y al final un servidor público le puede decir, mire, le puedo hacer este trámite, Más rápido pero le va o a más costar caro. más trabajo, mejor mire, está esta opción, ¿no? Entonces, por ahí se van generando. Entonces, en ese sentido, lo que estás diciendo, Juan Carlos, que estamos hablando de la deficiencia administrativa de Sí, gubernamental, es una ventana para sí, la corrupción. sí, Fíjate, eso es una definitivamente. cosa interesante que a veces no lo percibimos desde la óptica. A lo mejor nosotros que estudiamos eso, ¿verdad? Que le Claro, decimos, mira, un proceso, sí, sí. una política pública. Pero digo, al ciudadano de a pie, pues ellos han de decir, esto es Pues es lo engorroso, un normal, trámite sí, engorroso, y lo termina viendo y es normal. más fácil hacerlo así para que ya no tenga broncas. Claro, y se normaliza, que es lo preocupante pues de esto, ¿no? A veces se normaliza tanto que ya el ciudadano no encuentra o no ve la distinción, ¿no? Ajá. Entre lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Cree que así debe de ser y pues bueno, lo hacen. Que para, a lo mejor, para no me quiero desviar mucho, pero a veces, ahorita que tú estás comentando esto, me sale como ejemplo mucho el tema que siempre lo hemos visto y nos ha tocado ver en la Secretaría bueno, ahorita ya no es Secretaría, es Subsecretaría de Movilidad con los Ujú, trámites de transportes y que hay gestores que hacen esa labor de hacerte el trámite y la mayoría de nosotros, para las personas que a lo mejor no son de Colima, aquí cuando uno quiere hacer un trámite de una licencia, de una alta de vehículo, una baja, emplacamiento. Ujú, emplacamiento y todo eso, nos topamos en la Subsecretaría de Movilidad a personas que se les llama gestores. ujú. Y es, como tú bien dices, o sea, ya se normalizó, ¿no? O sea, Sí, ve con el gestor, le paga uno una propina, le da un recurso, una lana, y le hace todo el trámite. Y ya tú ya no haces el proceso claro. normal, ¿verdad? Sí, el que debes de Ese sería un hacer. ejemplo de Así. lo que es lo que ustedes como Consejo de Participación Ciudadana son lo que visualizaban y buscaban que se... Fíjate, acabas de mencionar algo, una de las dependencias con las que nosotros como Comité de Participación Ciudadana Uh-huh. estuvimos trabajando justamente en detectar las áreas de riesgo, ¿no? De riesgo de corrupción. Uh-huh. En esto pues participaron, involucramos al comité coordinador con algunas capacitaciones, con charlas, con algunas asesorías en relación a cómo hacer unos procesos más transparentes, ¿no? Okay. Y nosotros como ciudadanos impulsamos un trabajo ahí directamente en movilidad. Se llamó, por ahí lo estuvimos difundiendo, es Movilízate, ¿no? Y dale un golpe a la corrupción. Sí, 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 ya me estoy acordando de ese muy bien. Por ahí lo trabajamos y créeme que fue algo muy interesante porque efectivamente había una preocupación porque ahí en movilidad algunos mecanismos de encuestas que medían la corrupción daban como un foco rojo ahí la Secretaría de Movilidad. Y Okay. obviamente donde detectamos ese problema y esa alerta fue justamente en los gestores, ¿no? Nos dimos a la tarea de investigar, pues, cuál es el origen de los gestores y de hecho hay un decreto del año, híjole, el año no lo recuerdo, pero en la administración del licenciado Carlos de la Madrid Virgen, Ajá. creo que se otorgó un decreto en donde se establecía la figura de los gestores. ¿A poco? Sí, 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 y está vigente todavía ese decreto, ¿no? Fíjate qué curioso. ¿No? Dices, ahora sí se institucionalizó, vaya, Y se ¿no? legalizó Sí, 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 sí. lo ilegal, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces, son de las cosas que estuvimos trabajando y fue un trabajo muy interesante, ¿no? Que nos hubiese gustado continuarlo en la nueva administración, al menos a mí ya no me alcanzó para tener el acercamiento, pero creo Ajá. que como este tipo de proyectos son de los que como ciudadanos nos permiten detectar las áreas de mayor riesgo de Ajá. actos de corrupción, ¿no? Y lo aminoras, o sea,
contienes un poquito eso. Ya por lo menos el servidor público sabía que había una institución pues que estaba, o unos ciudadanos observando su trabajo. Pero ustedes así como comité ciudadano, en este sistema anticorrupción, tenían una injerencia, por ejemplo, con el subsecretario o secretario de movilidad. Ustedes podían llegar y decirle, oye, mira, nosotros detectamos esto, creo que tendrías que hacer esto, o no tenían esas herramientas jurídicas, esas no, o era nomás si tuviera ganas el funcionario público de escucharles. Fíjate que volviendo ahora sí a la institucionalidad de institucionalización del sistema a nivel local, pues se creó la ley, ¿no? Y la ley establece ciertas facultades para el Comité de Participación Ciudadana, en donde pues no las acciones que nosotros implementamos no son vinculantes, ni punitivas, o sea, a lo mucho que llegamos son a hacer solicitar exhortos o recomendaciones.